Muy buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la aldea global Ecomundo Ojalá 4RD. Se acerca la próxima semana la reunión anual del Fondo Monetario Internacional en Washington. Y como parte del informe que se pone a circular antes de la reunión, el FMI ha advertido de los riesgos de mantener el dinero barato más tiempo de lo debido. El organismo ve la expansión del crédito a las empresas y el rápido incremento del precio de la vivienda como potenciales fuentes de vulnerabilidad. Vamos a comentar en Ecomundo estos dos aspectos fundamentales. La laxitud monetaria preocupa al organismo, aunque sin llegar a encender la alerta roja por el momento. El temor de los técnicos del organismo es que el largo periodo de dinero barato haya extendido el crédito a deudores de alto riesgo. Así identifica como fuentes potenciales de inestabilidad la deuda de las empresas y el mercado de la vivienda. Los periodos de bajos de interés llevan a la tentación de que se adopten más riesgos de los debidos. El organismo que dirige Christine Lagarde plantea el doble problema en un análisis técnico que se presentará la semana próxima en la reunión semestral que celebra en Washington. Uno de los 3 capítulos del informe que se ha publicado el pasado martes se concentra en la expansión del crédito a las empresas que está a niveles históricamente altos respecto al Producto Interior Bruto, tanto en las economías desarrolladas como emergentes. Los técnicos observan cierta heterogeneidad en la evolución del crédito corporativo en Estados Unidos y la Unión Europea. En el caso concreto de algunas economías indica que antes de la crisis, las empresas de mayor riesgo tuvieron el mismo acceso a los préstamos bancarios que aquella con un perfil más solvente. Y aunque se redujo significativamente en el periodo inicial de la recuperación, ve una asociación entre bajos tipos de interés y la probabilidad de que se extienda el crédito entre las firmas con un riesgo más alto. El Fondo Monetario Internacional detecta que tanto en Estados Unidos como en Europa se están emitiendo bonos corporativos con un grado de solvencia cada vez más bajo. Es una tendencia sobre la que se advirtió el pasado otoño, pero que sigue avanzando. Aunque la mayor asunción del riesgo puede ser una señal de que la economía mejora, argumenta. Sin embargo, puede alimentar vulnerabilidades que pueden dañar el crecimiento futuro si se hace excesivamente. El incremento de los riesgos, destaca el informe, eleva la probabilidad de que se produzca una crisis bancaria y por tanto hace al conjunto del sistema financiero más vulnerable a los choques. La persistencia de unas condiciones financieras laxas provoca que los inversores vayan a la caza de la rentabilidad en activos que van más allá de su tolerancia tradicional hacia inversiones arriesgadas. Aunque el proceso de retirada de los estímulos está en marcha en países como Estados Unidos y pese a la volatilidad de los mercados, las condiciones financieras siguen siendo muy distendidas. Hay que prestar mucha atención al volumen y a la calidad del crédito que entra en la economía, insiste el economista Claudio Radack. Cuando las empresas piden crédito de una manera descontrolada, los supervisores y los reguladores deben ponerle freno. Para proteger el sistema financiero, si es necesario, el Fondo Monetario Internacional pide a las autoridades que sean vigilantes, que adopten políticas para mitigar el incremento de los riesgos de la rápida expansión del crédito y afinen sus sistemas de recolección de datos. El dinero prestado muy fácilmente tras la crisis financiera 2008-2009 condujo a un endeudamiento de las empresas que podría poner en peligro el crecimiento. Los riesgos de la concesión de créditos a escala mundial han aumentado tras la crisis financiera para volver a su media histórica a finales del año 2016.
en el informe publicado de cara a la semana próxima en Washington. Los bancos centrales de todo el mundo redujeron sus tasas de interés y llevaron a cabo amplios programas para apoyar la economía en respuesta a la crisis financiera 2008-2009. La concesión de créditos a empresas consideradas en riesgo es una fuente de vulnerabilidad que puede amenazar la estabilidad financiera, exhortando a legisladores y a los organismos de control a prestar más atención a esta evolución de acuerdo a la institución. El fondo recuerda que tanto el volumen como la concesión de créditos son importantes para garantizar la estabilidad financiera. Ahora bien, periodos de tasas de interés bajas y de condiciones financieras facilitadas pueden conducir a criterios menos estrictos en materia de préstamos e impulsar a los inversores a ir más allá de la forma de riesgos habituales. Un periodo de crecimiento fuerte de créditos es más susceptible de ser seguido por una severa recesión o por tensiones en el sector financiero a mediano plazo si se acompaña de un crecimiento de los riesgos en la concesión de créditos. El Fondo Monetario Internacional revela inquietudes porque los créditos a empresas financieras puedan haber sido concedidos a sociedades en riesgo, especialmente en países desarrollados. Aunque un mayor nivel de riesgo pueda ser parte de una recuperación económica sana, puede alimentar vulnerabilidades que podrían amenazar el crecimiento futuro. Para hacer frente a este riesgo, el fondo sugiere un organismo más independiente que ejerza un mayor control y mejor de los préstamos acordados durante los periodos favorables cuando los riesgos aparecen contenidos. Es más probable que en un periodo de alto crecimiento del crédito sea seguido por una fuerte recesión o un estrés del sector financiero en el mediano plazo si va acompañado de un aumento en el riesgo de la asignación del crédito. Es por esto que el fondo pide a los responsables políticos que supervisen el origen del crédito y el riesgo en la asignación del mismo de manera continua, intensificando el escrutinio de supervisión durante los episodios de gran expansión de crédito y condiciones financieras laxas y poniendo en marcha medidas correctivas si fuera necesario. Tal y como explica, el riesgo en la asignación de crédito puede medirse utilizando datos de estados financieros disponibles en muchos países cuando la emisión de deuda neta a nivel de empresas u otras medidas de vulnerabilidad como el apalancamiento, el índice de cobertura de intereses o la frecuencia de incumplimiento de la cartera en morosidad. Asimismo, propone que se promuevan estándares más sólidos de gobierno corporativo o políticas macroprudenciales, como el endurecimiento de algunos requisitos de capital regulatorio que reduzcan la capacidad o la disposición de los bancos para otorgar préstamos a empresas vulnerables o la existencia de provisiones o reservas anticíclicas más densas. El riesgo en la asignación crediticia a nivel global, según datos del fondo, se han recuperado desde la depresión vista en el periodo post-crisis financiera y desde finales del año 2016 ha vuelto a su nivel promedio histórico. La expansión crediticia relativamente moderada en los últimos años, combinada con el ajuste regulatorio posterior a la crisis, contribuyó a un impulso más suave en el riesgo de la asignación del crédito de lo que podía esperarse dadas las condiciones financieras muy laxas. No obstante, a medida que las condiciones financieras se desaceleraron aún más en el año 2017, el Fondo Monetario Internacional aprecia que el riesgo en la asignación del crédito podría haber seguido aumentando, lo que justifica una supervisión estrecha y una mayor vigilancia. De manera que es sumamente importante esta advertencia que hace este organismo internacional que le da seguimiento a todos los acontecimientos de la economía global y que indiscutiblemente pone su punto de acento en el tema de los riesgos que podría asumir la economía global si el crédito de las empresas crece por encima de las posibilidades
del crecimiento de la economía, y esto puede generar una situación de recesión cíclica en la economía. De manera que es un elemento interesante e importante en este momento del ciclo económico para que se puedan establecer mecanismos de regulación mucho más estrictos en materia crediticia. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.